Recibo un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Nuevamente es un motivo de alegría compartir con cada uno de ustedes un momento de devoción, un momento en el cual nosotros hemos de recordar la misericordia de Dios y por lo tanto meditaremos en su santa palabra. Pero antes vamos a iniciar como siempre solemos hacerlo y será dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida, gracias le damos porque hasta este momento su misericordia, su amor, su protección ha sido con cada uno de nosotros. Queremos implorarle que en este momento que hemos de meditar en su palabra, pueda abrir las cámaras de nuestro entendimiento, que podamos comprender su amor y su misericordia a través de su santa palabra. Le imploramos que pueda también bendecir a nuestros hermanos y amigos que han de acompañarnos en este devocional matutino. Guárdenos en el hueco de su mano, lo imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a considerar algo muy interesante, algo que realmente debe de despertar nuestras mentes, debe de despertar nuestra atención para que podamos nosotros ser merecedores de la gracia de nuestro Dios, pero también para que podamos comprender que el Señor pide que nosotros seamos leales ante todo panorama, ante toda adversidad. El tema que hemos de meditar en esta mañana lleva por título Aún se necesitan Calebs. Noten qué interesante. Cuando nosotros leemos la Biblia, queridos hermanos, cuando estudiamos la vida de este hombre que menciona que fue uno de los 12 hombres que fueron llamados a realizar una labor extraordinaria de reconocer la tierra de Canaán. Comprendemos que iban a enfrentarse a diferentes desafíos, iban a observar cómo era aquella tierra la cual Dios había prometido a su pueblo entregársela en heredad. Sin embargo, comprendemos también cuál fue el resultado de esa llamémosle así, de ese reconocimiento de la tierra. La Biblia menciona de que los hijos de Israel trajeron consigo del fruto de esa tierra. Vieron las evidencias de que era una tierra fructífera, una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, también en su peregrinación, o en este caso en su aventura de reconocer la tierra, estos dos espías pudieron ver la magnitud de la situación a la cual se iban a enfrentar. Habían grandes ciudades fortificadas, amuralladas, habían también grandes ejércitos, eran numerosos las ciudades las cuales ellos iban a conquistar, pero sobre todo menciona la Biblia que también se encontraban los hijos de Anac, los gigantes. Entonces, ante todo panorama desfavorecedor para el pueblo de Israel, aparentemente el pueblo recibió un informe erróneo, un informe infiel, un informe que lo que hizo fue desmoralizarlos hasta cierto punto que ellos cayeron llamémosle así, en un espíritu de incredulidad. Hasta ese momento no comprendían que si Dios los había librado, los había llevado hasta ese momento, hasta ese lugar donde se encontraban, también así les iba a entregar la tierra prometida. Ahora, surge algo importante, queridos hermanos. La Biblia menciona que cuando presentaron ese informe infiel, se levantó un hombre cuya valentía demostró en sus siguientes palabras. La Biblia nos dice en el libro de Números, capítulo 13, versículo número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hasta ese momento, queridos hermanos, el pueblo de Israel se encontraba renuente, no quería avanzar, no quería seguir, porque sabía las dificultades a las cuales se iban a enfrentar. Pero Caleb, juntamente con Josué, tenían la convicción de algo, que si Dios los había llevado hasta ese lugar donde se encontraban recibiendo ese informe, también ese mismo Dios los iba a poder adentrar, los iba a poder llevar con seguridad y con victorias en esa tierra, a esa tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, no todos tenían la misma percepción que Caleb, y es por eso el título del tema que hemos de estudiar en esta mañana: aún se necesitan Calebs en nuestras vidas, queridos hermanos. Ahora veamos lo que nos dice la matutina El Cristo Triunfante.
En diferentes periodos de la historia de nuestra obra se han necesitado muchísimos Calebs. Hoy día necesitamos hombres que de entera fidelidad, obreros que sigan al Señor plenamente, hombres que no estén dispuestos a quedar silenciosos cuando debieran hablar, que sean tan leales a los principios como el acero, que no procuren hacer una exhibición presuntuosa, sino que caminen humildemente con Dios. Hombres pacientes, bondadosos, serviciales, corteses, que entiendan que la ciencia de la oración es ejercitar la fe y muestren obras que resulten en la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Noten qué características esenciales el Señor está pidiendo en estos tiempos. Así como lo pidió en ese momento para el pueblo de Israel, también lo está pidiendo para cada uno de nosotros. A través de la historia, queridos hermanos, siempre han habido conflictos en el pueblo de Dios y se han necesitado a hombres como Caleb para que se levanten, para que proclamen la verdad, para que mantengan su firmeza de fe como el acero inquebrantable, para que puedan ellos consolidar y mostrar e inclusive transmitir esa seguridad a aquellas personas que caen bajo el espíritu de incredulidad. El Señor nos pide en este tiempo que se necesitan aún Calebs que levanten en alto el estandarte de la verdad y que mantengan firme la fe sin doblegarse ante las adversidades del mundo. Hombres, como mencionaba el escrito, que no se queden callados cuando es necesario hablar, cuando es necesario incluso amonestar y corregir el pecado. Caleb se levantó para corregir y amonestar al pueblo de Israel porque se encontraban en pecado, estaban dudando, estaban dando libre paso a la incredulidad a tal punto de que llegó el momento en el que se abalanzaron contra el líder de Israel, inclusive contra estos hombres que presentaron un fiel informe, pero también los hombres de Israel se abalanzaron en contra de Dios murmurando, porque según ellos, no iban a poder poseer esa tierra. Pero Caleb, su fe se mantenía firme y sólida como el acero. Él les dijo, subamos nosotros, porque más podremos nosotros que todos ellos. El Señor pide a través de la historia que así como en ese momento se levantó Caleb para reprender al pueblo, en este tiempo también podamos levantarnos para reprender a aquellos que caigan en espíritu de incredulidad, de ser posible. Ahora, notemos otro punto importante. Dios no tendrá en su obra dirigentes que ofrezcan un servicio dividido. Noten esto, queridos hermanos. Ahora, pongámonos a pensar en el informe que dieron esos falsos espías. La Biblia menciona que dividieron su pensamiento a tal punto que también sirvieron un servicio, o mejor dicho, prestaron un servicio dividido. ¿Por qué? Presentaron en primer lugar que la tierra la cual fueron a reconocer era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra fructífera, inclusive llevaron muestra de los frutos que se encontraban en esa tierra. Sin embargo, ¿en qué sentido se dividió el servicio que ellos mostraron? La Biblia menciona que comenzaron a decir cada una de las desventajas que encontrarían en el camino hacia la Canaán terrenal. Sin embargo, dudaron e implantaron en primer lugar certeza de lo que habían reconocido, pero también dudas en todo el campamento. El Señor nos pide, Dios no quiere en su obra dirigentes que ofrezcan un servicio dividido. O presentamos la verdad firme con fe poderosa e inquebrantable como Caleb, o está el otro extremo. O nos prestamos a caer en el espíritu de incredulidad, condenándonos a nosotros mismos. El Señor pide plenamente que seamos fieles. ¿Por qué? Porque el Señor no pide y no quiere una verdad a medias. Hay obreros que lastimosamente se prestan a esta situación. Hay obreros que han perdido su visión espiritual, menciona la matutina del Cristo triunfante. Hay obreros que a lo mejor también se encuentran como Caleb, levantando en alto el estandarte de la verdad, mientras que otros obreros también se encuentran doblegándose a la incredulidad, como lo pasó en el pueblo de Israel. Noten lo que dice la matutina. Sus servidores han de asumir la postura de no aprobar ninguna obra mala. Seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo y una repetición de esa conversión
cada día de su vida. Era el caso de Caleb. Él mostraba una conversión no en el momento que fue encomendado como espía, sino siempre la mantuvo el resto de su vida. Y noten lo que menciona también la matutina. Hubo momentos en que la crisis determinó el carácter. Hay obreros que han perdido su visión espiritual. No pueden distinguir lo sagrado de lo común. Sus voces se agigantarán cuando están del lado del enemigo. Noten esto, hermanos. Muchas veces nosotros somos llamados a alentar a las congregaciones, a instruirlas, a motivarlas para que podamos poseer la Canaán celestial. Pero muchas veces cuando quizás se nos pregunta ¿cómo les ha ido? Nosotros, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Gracias a Dios, en el Señor siempre nos va bien. Pero muchas veces, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues más o menos. Así nosotros estamos desprestigiando a Dios y estamos poniendo en tela de juicio la seguridad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos pide fidelidad. Y es por eso que nos menciona que el silencio es elocuencia. No pueden distinguir entre lo sagrado y lo común. Sus voces se agigantan cuando están del lado del enemigo. Tendrían mucho más crédito si guardaran silencio. Noten esto. Esta es su fuerza. El silencio es su elocuencia. Significa mucho para cada persona estar del lado del Señor en un asunto o del lado de Satanás. Ahora, notemos esto. El pueblo de Dios de este tiempo tiene mucha más luz de la que tenía en el antiguo Israel. Y creo que cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, que nos están acompañando en este devocional, compartirán también ese pensamiento. Y si no, es necesario que podamos darnos cuenta de esto. El pueblo de Dios de este tiempo tiene mucha más luz de la que lo tenía el pueblo de Israel antiguo. No solo tienen la creciente luz que ha resplandecido sobre nosotros, sino la instrucción de Dios que Dios dio a Moisés para ser transmitida al pueblo. Dios marcó claramente la diferencia entre lo sagrado y lo común y manifestó que esta diferencia debe ser estrictamente observada, no solamente en aquel tiempo, sino generaciones tras generaciones debe de ser observada. Entonces nosotros, queridos hermanos, no podemos pasar por alto estos principios. El Señor ha dado a su pueblo gran luz y preciosas instrucciones. Ahora noten esta expresión. Cuánta tristeza, cuánta vergüenza, cuánta agonía espiritual se ha extendido sobre los fieles servidores de Dios que han permanecido como Josué y Caleb. Noten esto. Voy a repetir. Cuánta tristeza, cuánta vergüenza, cuánta agonía espiritual se ha extendido sobre los fieles servidores que han permanecido como Josué y Caleb, cuando han escuchado a Israel rechazar a sus dirigentes. Noten esto, hermanos. Hay muchas personas que han mantenido una fe firme como Josué y Caleb, que al escuchar las murmuraciones de las demás personas, al escuchar las palabras desafiantes, inclusive las palabras de reproches, son algo que ocasiona vergüenza, agonía espiritual y tristeza en los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque yo me imagino, queridos hermanos, imaginemos el panorama. ¿Qué era lo que realmente quería Caleb y Josué para el pueblo? Que mantuvieran firme la fe, que pudieran confiar. Y es por eso cuando él dice, subamos nosotros, que más podremos nosotros que ellos. ¿Qué esperaba Caleb en ese momento? Esperaba que el pueblo lo siguiera, que el pueblo también se motivara a poder tomar por posesión la tierra de Canaán. Pero lastimosamente el pueblo no respondió al llamado que Caleb hizo. ¿Cuántos ahora en día también se levantan como Caleb para poder decir al pueblo, levantémonos, avancemos, conquistemos aquellos que el Señor nos ha provisto o que el Señor nos ha prometido? Pero como el pueblo de Israel de antaño comienzan a murmurar en lugar de obedecer ese llamado. Dios nos libre, queridos hermanos, para poder nosotros levantarnos como Caleb y no quedarnos como el pueblo de Israel de antaño. Noten esto. En medio de las quejas, los israelitas blasfemaron el nombre de Dios. El Señor había indicado que la defensa de la tierra de Canaán había abandonado y que ese era el momento oportuno para entrar en ella. Dios dio indicios, queridos hermanos, para poder avanzar hacia esa tierra prometida, pero el pueblo cayó bajo la incredulidad y no quiso avanzar.
Caleb dijo una verdad para esa época que es para todo tiempo. ¿Cuál era esa verdad? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Por lo tanto, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no temáis. Así que, queridos hermanos, mantengamos siempre firme la convicción, mantengamos siempre fiel nuestra seguridad a Dios para que podamos comprender de que si estamos de su lado, el Señor nos otorgará la victoria. Nos dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo número 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Así que, queridos hermanos, que el Dios del cielo pueda confortar nuestros espíritus, que pueda darnos fortaleza de lo alto para que así como Caleb podamos levantarnos y decir al pueblo, avancemos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que aún se necesitan Calebs en este tiempo. Así que, queridos hermanos, que el Dios del cielo pueda ayudarnos, pueda iluminarnos y pueda guiarnos en rectitud. Es mi mayor deseo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar en esta oportunidad con este devocional y lo vamos a hacer mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda y porque hasta este momento nos ha permitido meditar una vez más en su palabra. Queremos implorarle que podamos albergar un espíritu de valentía como el de Caleb y Josué para poder levantarnos. Si es necesario amonestar a su pueblo, hay que hacerlo. Ayúdenos para que podamos tener la firmeza que tuvieron esos hombres y sobre todo que podamos tener la seguridad plena en cada una de sus promesas. Bendiga a nuestras familias representadas, guíenos en este día. Lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en nuestros corazones y pueda guiarnos en rectitud. El Señor les bendiga y los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.